Existe un libro que nadie ha podido leer, no porque esté perdido, ni porque haya sido destruido por el tiempo. Existe. Físicamente se puede ver, se puede tocar, se puede abrir. Sus páginas están llenas de palabras, símbolos y dibujos cuidadosamente elaborados. Sin embargo, a pesar de siglos de intentos, ningún ser humano ha logrado comprender su significado. No es un mito, no es una leyenda. Está guardado en una biblioteca real, protegido como una de las piezas más desconcertantes de la historia del conocimiento. Expertos en criptografía, lingüistas, matemáticos e incluso sistemas de inteligencia artificial han tratado de descifrarlo. Todos han fallado. Lo inquietante no es solo que su lenguaje sea desconocido. Lo verdaderamente perturbador es que parece tener estructura, coherencia, lógica interna. Como si alguien hubiese creado un sistema completo de comunicación que escapa por completo a nuestra comprensión. No se trata de un texto caótico, is un message, pero un mensaje que no sabemos cómo interpretar. A lo largo del tiempo, han surgido teorías que van desde lo racional hasta lo extraordinario. Algunos sostienen que es el trabajo de un genio incomprendido. Otros creen que se trata de una farsa perfectamente diseñada. Y hay quienes sugieren algo más inquietante, que fue escrito con un propósito que aún no somos capaces de entender. Las ilustraciones que acompañan el texto añaden otra capa de misterio. Plantas que no existen en ningún registro botánico conocido. Diagramas que parecen representar sistemas complejos y figuras humanas en contextos que desafían cualquier referencia histórica o científica. Cada página plantea preguntas que, hasta hoy, siguen sin respuesta. Este libro no solo desafía nuestra capacidad de descifrar un lenguaje, desafía nuestra idea misma de conocimiento. Nos obliga a considerar la posibilidad de que existan formas de pensamiento, de comunicación y de comprensión que están fuera de los límites actuales de la mente humana. Tal vez el verdadero enigma no sea lo que el libro contiene, sino lo que revela sobre nosotros, sobre nuestras limitaciones, sobre nuestra necesidad de encontrar sentido y sobre el temor a aquello que no podemos explicar. Hoy exploraremos la historia de este manuscrito imposible, un documento que ha sobrevivido al paso de los siglos, a las guerras y a los cambios de civilización, pero que sigue guardando un secreto que nadie ha podido descifrar. El manuscrito que hoy conocemos como el libro que nadie ha podido leer, no apareció envuelto en una ceremonia, ni acompañado de una revelación extraordinaria. Su historia comienza de una forma aparentemente silenciosa, casi descrita, como si su presencia en el mundo hubiese sido siempre una anomalía aceptada sin comprenderse del todo. Durante siglos, permaneció oculto en colecciones privadas, pasando de manos en manos, sin que nadie pudiera explicar con certeza su origen o su propósito. Fue en el contexto de Europa medieval cuando el libro comenzó a llamar la atención de quienes buscaban catalogar y comprender los documentos antiguos. No se parecía a ningún otro manuscrito conocido. Su material, su caligrafía y su organización sugerían un trabajo meticuloso, pero al mismo tiempo desconcertante. No era un texto religioso tradicional, ni un tratado científico reconocible, ni un documento administrativo. Era algo distinto. Algo que parecía haber surgido fuera de las categorías habituales del conocimiento de su tiempo. Los primeros estudiosos que intentaron analizarlo se enfrentaron a una dificultad inmediata en el idioma. No se correspondía con ninguna lengua conocida en el mundo medieval europeo. Tampoco mostraba las características típicas de un código cifrado simple. Las palabras parecían seguir patrones, repetirse con variaciones y organizarse en estructuras que sugerían una gramática propia. Sin embargo, cada intento de desciframiento conducía a un callejón sin salida. La forma en que el manuscrito fue conservado contribuyó a aumentar su aura de misterio. A diferencia de otros documentos que fueron copiados, traducidos o integrados en tradiciones académicas, este libro permaneció como una pieza singular. No generó escuelas de interpretación ni influyó de manera visible en corrientes intelectuales reconocidas. Era estudiado de manera aislada, como un enigma que despertaba fascinación, pero que no ofrecía respuestas claras. Con el paso del tiempo, su existencia fue conocida por círculos cada vez más amplios. Bibliotecarios, historiadores y coleccionistas comenzaron a mencionarlo en sus registros, aunque siempre con cautela. No se trataba de un texto que pudiera ser comprendido o
contextualizado fácilmente. Su singularidad desafiaba los métodos habituales de análisis histórico y lingüístico. El redescubrimiento del manuscrito en la era moderna marcó un punto de inflexión. La posibilidad de aplicar nuevas herramientas científicas y tecnológicas abrió expectativas de que, finalmente, el misterio pudiera resolverse. Sin embargo, lo que siguió fue una serie de intentos fallidos que reforzaron la idea de que el libro representaba un desafío de una naturaleza distinta. Así, el manuscrito dejó de ser solo un objeto antiguo para convertirse en un símbolo de los límites del conocimiento humano. Su historia no es únicamente la de un documento extraño, sino la de la relación entre la curiosidad, la persistencia y la frustración frente a aquello que se resiste a ser comprendido. Lo que más desconcertó a quienes estudiaron el manuscrito no fue únicamente su apariencia extraña o sus ilustraciones incomprensibles, fue su lenguaje. Desde el primer momento en que los expertos comenzaron a analizar sus páginas, quedó claro que no se trataba de una lengua conocida, ni de una variación reconocible de algún sistema de escritura existente. Cada palabra parecía seguir una lógica interna, una repetición estructurada que sugería la presencia de reglas gramaticales, pero sin ofrecer ningún punto de referencia con los idiomas documentados. A lo largo de los siglos, lingüistas y criptógrafos han intentado descifrar este sistema de escritura. Algunos aplicaron métodos tradicionales de análisis comparativo, buscando similitudes con lenguas antiguas o medievales. Otros recurrieron a técnicas matemáticas y estadísticas, tratando de identificar patrones que permitieran clasificar el texto como un código cifrado. Sin embargo, cada intento conducía al mismo resultado. El lenguaje del manuscrito no encajaba en ningún modelo conocido. Lo inquietante es que el texto no parece aleatorio. Las palabras se repiten con variaciones sutiles. Las frases mantienen una estructura consistente y la distribución de los símbolos sigue patrones que sugieren intencionalidad. Este nivel de coherencia descarta la posibilidad de que se trate simplemente de un conjunto de signos sin sentido. Al contrario, indica que el manuscrito fue concebido dentro de un sistema de comunicación completo, aunque inaccesible para nuestra comprensión actual. La complejidad del lenguaje también ha llevado a plantear hipótesis sobre su naturaleza. Algunos investigadores sugieren que podría tratarse de una lengua artificial, creada deliberadamente para ocultar información. Otros consideran la posibilidad de que represente un intento de transcribir conocimientos en un formato simbólico que no depende de un idioma hablado. Estas teorías, aunque interesantes, no han logrado proporcionar una clave definitiva para su desciframiento. Con el avance de la tecnología, el manuscrito ha sido sometido a análisis computacionales avanzados, algoritmos diseñados para detectar patrones lingüísticos, sistemas de inteligencia artificial entrenados para interpretar códigos y bases de datos comparativas han sido aplicados sin éxito. Esta incapacidad de las herramientas modernas para desentrañar el texto ha reforzado la percepción de que el manuscrito representa un desafío que va más allá de los métodos convencionales. El misterio del lenguaje del manuscrito plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del conocimiento y la comunicación. Si existe un sistema de escritura que no podemos comprender, ¿significa que nuestras herramientas intelectuales son insuficientes? ¿O indica que el manuscrito pertenece a un contexto cultural y cognitivo que aún no hemos logrado reconstruir? En este punto, el enigma deja de ser únicamente un problema académico para convertirse en una reflexión sobre los límites de la comprensión humana. El manuscrito no solo resiste la interpretación, nos obliga a reconsiderar las bases sobre las que construimos el significado y la interpretación de los textos. Si el lenguaje del manuscrito ya resultaba desconcertante, sus ilustraciones añadían una dimensión aún más inquietante al misterio. A diferencia de otros documentos antiguos, donde las imágenes suelen cumplir una función decorativa o explicativa dentro de un contexto claro, en este libro, las ilustraciones parecen formar parte de un sistema de conocimiento que no corresponde a ninguna tradición conocida. Las páginas están llenas de dibujos detallados que representan plantas, estructuras, símbolos y figuras humanas en situaciones difíciles de interpretar. Muchas de las plantas no coinciden con ninguna especie registrada en la botánica histórica o moderna. Algunas presentan características híbridas, como si fueran combinaciones de formas naturales conocidas, mientras que otras parecen completamente ajenas a cualquier clasificación científica. Esta singularidad
ha llevado a plantear múltiples hipótesis. Algunos investigadores sugieren que las ilustraciones podrían ser representaciones simbólicas de conceptos abstractos, codificados en un lenguaje visual que aún no comprendemos. Otros consideran la posibilidad de que se trate de intentos de describir elementos del mundo natural, desde una perspectiva cultural que se ha perdido con el tiempo. Los diagramas que aparecen en el manuscrito también han despertado especial interés. Ciertos esquemas recuerdan a mapas o representaciones astronómicas, pero su organización no coincide con los modelos tradicionales utilizados en la Edad Media o en la Antigüedad clásica. Las formas geométricas y las conexiones entre los elementos sugieren la existencia de un sistema conceptual complejo, aunque su significado permanezca oculto. Las figuras humanas, por su parte, están representadas en contextos que desafían cualquier interpretación sencilla. En algunos casos, parecen interactuar con estructuras que podrían simbolizar procesos naturales o rituales desconocidos. La ausencia de referencias claras a prácticas culturales identificables dificulta la tarea de situar estas imágenes en un marco histórico concreto. El estilo artístico del manuscrito añade otra capa de misterio. Aunque su ejecución muestra habilidad técnica, no se corresponde con ninguna escuela artística reconocida de la época en que se supone fue creado. Esto ha llevado a algunos estudiosos a cuestionar incluso la cronología tradicionalmente aceptada, sugiriendo que el libro podría haber sido producido en un contexto cultural aún no documentado. La interacción entre texto e imagen en el manuscrito plantea interrogantes sobre la intención de su autor o autores. No parece tratarse de un simple tratado ilustrado, sino de una obra en la que ambos elementos están integrados en un sistema coherente. Sin embargo, sin una clave para interpretar el lenguaje, las imágenes permanecen como fragmentos de un mensaje incompleto. Así, las ilustraciones del manuscrito no solo complementan el enigma del texto, sino que lo amplifican. Cada dibujo abre nuevas posibilidades de interpretación y, al mismo tiempo, refuerza la sensación de que nos enfrentamos a un conocimiento que se encuentra fuera de los marcos habituales de comprensión. A medida que el misterio del manuscrito se hizo más conocido, comenzó a atraer la atención de algunos de los expertos más brillantes en distintos campos del conocimiento. Criptógrafos, lingüistas, historiadores matemáticos y científicos dedicaron años e incluso décadas a intentar comprender su contenido. Cada uno aplicó las herramientas y métodos de su disciplina, convencido de que, tarde o temprano, el libro revelaría su secreto. Uno de los primeros enfoques fue tratar el manuscrito como un código cifrado. En la historia de la humanidad, numerosos textos habían sido protegidos mediante sistemas de encriptación, y se pensó que este podría ser otro ejemplo de conocimiento oculto, tras una estructura deliberadamente compleja. Sin embargo, los intentos de aplicar técnicas clásicas de desciframiento no produjeron resultados concluyentes. Las repeticiones y patrones del texto no se ajustaban a los modelos conocidos de cifrado. Con el avance de la ciencia, nuevos métodos fueron introducidos. El desarrollo de la criptografía moderna y la teoría de la información permitió analizar el manuscrito desde una perspectiva estadística. Se estudiaron la frecuencia de los símbolos, la longitud de las palabras y la distribución de las estructuras sintácticas. A pesar de estos esfuerzos, el texto continuó resistiendo la interpretación. La llegada de la informática abrió una nueva etapa en la investigación. Algoritmos diseñados para detectar patrones complejos fueron aplicados al manuscrito con la esperanza de encontrar una clave que hubiera pasado desapercibida para el análisis humano. Incluso sistemas de inteligencia artificial han sido entrenados para explorar posibles correspondencias entre el lenguaje del libro y otros sistemas conocidos. Sin embargo, hasta ahora, estos intentos han reforzado la percepción de que el manuscrito representa un desafío excepcional. El fracaso reiterado de especialistas altamente cualificados ha contribuido a construir una narrativa en torno al libro que trasciende el ámbito académico. Cada intento fallido alimenta la idea de que el manuscrito no es solo un texto antiguo, sino un enigma que pone a prueba los límites del conocimiento humano. La imposibilidad de descifrarlo se ha convertido en parte de su identidad. Este proceso también ha generado debates sobre la naturaleza misma del manuscrito. Algunos investigadores sostienen que podría tratarse de una obra sin significado real,
creada con la intención de simular un lenguaje. Otros defienden que su coherencia estructural indica la existencia de un sistema conceptual que aún no hemos logrado comprender. Estas posiciones reflejan no solo diferencias metodológicas, sino también visiones distintas sobre lo que constituye el conocimiento y cómo puede ser interpretado. El enfrentamiento entre la comunidad científica y el misterio del manuscrito ilustra una tensión fundamental: la convicción de que todo puede ser explicado frente a la evidencia de que existen fenómenos que desafían nuestras herramientas actuales. En este sentido, el libro se ha convertido en un símbolo de la frontera entre lo conocido y lo desconocido. A medida que los intentos científicos y académicos continuaban sin ofrecer respuestas definitivas, comenzaron a surgir teorías que se alejaban de los enfoques tradicionales. El manuscrito dejó de ser solo un objeto de estudio para convertirse en el centro de interpretaciones que mezclaban historia, especulación y misterio. La ausencia de una explicación clara abrió el espacio para hipótesis que, aunque controvertidas, reflejan la fascinación que el libro ha generado a lo largo del tiempo. Algunos han sugerido que el manuscrito podría contener conocimientos procedentes de una civilización perdida, transmitidos a través de un sistema de escritura que no ha llegado hasta nosotros por otros medios. Esta idea se apoya en la singularidad de las ilustraciones y en la coherencia estructural del texto, que parecen indicar un conocimiento sistemático, aunque inaccesible. Otras teorías apuntan hacia la posibilidad de que el libro represente un intento deliberado de crear un lenguaje artificial con fines específicos. Podría haber sido diseñado como una herramienta de iniciación en contextos esotéricos o como un medio para preservar información considerada peligrosa o prohibida. En este marco, la incomprensibilidad del texto no sería un accidente, sino una característica intencional. También existen interpretaciones que relacionan el manuscrito con tradiciones ocultistas. Según estas perspectivas, las ilustraciones y los símbolos podrían formar parte de un sistema ritual o cosmológico que solo tendría sentido dentro de un círculo limitado de iniciados. Aunque estas hipótesis carecen de evidencia concluyente, han contribuido a reforzar la imagen del libro como un objeto rodeado de secretismo. La expansión de teorías más radicales ha llevado incluso a plantear la posibilidad de que el manuscrito esté vinculado a formas de conocimiento que trascienden la experiencia humana ordinaria. Estas ideas, que incluyen especulaciones sobre orígenes no terrestres o sobre formas de comunicación no convencionales, reflejan el impacto cultural del enigma más que una base científica verificable. Sin embargo, más allá de la veracidad de estas teorías, lo que resulta significativo es su persistencia. El manuscrito ha logrado mantenerse como un punto de convergencia entre el rigor académico y la imaginación colectiva. Su misterio ha alimentado tanto investigaciones serias como narrativas simbólicas que exploran los límites de lo posible. Este fenómeno pone de manifiesto cómo la falta de respuestas puede generar interpretaciones diversas, algunas de ellas profundamente influenciadas por el contexto cultural de cada época. El manuscrito, en este sentido, actúa como un espejo que refleja nuestras inquietudes sobre el conocimiento, el poder y el misterio. Más allá de las teorías oscuras y las interpretaciones esotéricas, existe una pregunta que ha comenzado a cobrar cada vez más fuerza entre los investigadores modernos. ¿Y si el manuscrito no fue creado para ser comprendido en su propio tiempo? Esta idea ha transformado la forma en que algunos científicos y pensadores abordan el enigma. En lugar de buscar respuestas únicamente en el pasado, han empezado a considerar la posibilidad de que el libro represente una forma de conocimiento adelantada a su época. El desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial ha permitido analizar el manuscrito desde perspectivas que antes eran impensables. Sistemas capaces de detectar patrones extremadamente complejos han sido utilizados para explorar la estructura del texto. Aunque estos análisis no han logrado descifrar el contenido, sí han confirmado algo inquietante. El manuscrito presenta niveles de coherencia que sugieren la existencia de un sistema lingüístico altamente organizado. Esto ha llevado a plantear una hipótesis audaz. Tal vez el lenguaje del manuscrito no pueda ser comprendido, porque requiere un marco conceptual que aún no hemos desarrollado. En este sentido, el libro podría ser visto como un mensaje destinado a una humanidad futura, capaz de interpretar su contenido
cuando su conocimiento científico y filosófico haya alcanzado un determinado nivel. La idea de un texto diseñado para el futuro desafía nuestra percepción lineal del tiempo y del conocimiento. Nos obliga a considerar la posibilidad de que la comunicación no siempre esté dirigida a los contemporáneos del autor, sino a generaciones posteriores. Si esta hipótesis fuera correcta, el manuscrito representaría una forma de pensamiento profundamente innovadora, en la que el acto de escribir se convierte en una inversión a largo plazo en la evolución intelectual de la humanidad. Sin embargo, esta perspectiva también plantea interrogantes fundamentales. ¿Qué tipo de conocimiento podría ser tan complejo o peligroso que requiriera ser ocultado hasta que la humanidad estuviera preparada para comprenderlo? ¿Y quién tendría la capacidad de anticipar el desarrollo futuro de la ciencia y la cultura con tal precisión? La posibilidad de que el manuscrito esté esperando a ser entendido introduce una dimensión temporal en el misterio. No se trata solo de un problema de desciframiento, sino de una cuestión sobre el momento adecuado para acceder a determinado conocimiento. Esta idea transforma el enigma en una narrativa abierta, donde el futuro podría desempeñar un papel tan importante como el pasado. El manuscrito deja de ser únicamente un objeto de estudio histórico para convertirse en un símbolo de las fronteras del saber. Nos invita a reflexionar sobre la relación entre el tiempo, el conocimiento y la capacidad humana para interpretar los mensajes que atraviesan las generaciones. En algún punto del estudio del manuscrito, la pregunta dejó de ser únicamente ¿qué significa el libro? La verdadera cuestión comenzó a transformarse en algo más profundo, más incómodo, más difícil de aceptar. ¿Y si el problema no está en el texto, sino en nosotros? Esta posibilidad ha inquietado tanto a científicos como a historiadores, porque implica reconocer que nuestra forma de entender el conocimiento podría tener límites que aún no hemos logrado superar. Durante siglos, la humanidad ha asumido que cualquier sistema de información puede ser descifrado con suficiente tiempo, tecnología y esfuerzo intelectual. Esta convicción ha impulsado avances científicos, exploraciones y descubrimiento. Sin embargo, el manuscrito representa una anomalía en esa narrativa. A pesar del progreso acumulado, sigue resistiendo todos los intentos de interpretación. Su silencio intelectual es, en sí mismo, una forma de respuesta. Algunos pensadores han sugerido que el libro podría estar construido sobre principios cognitivos, diferentes a los que rigen el pensamiento humano convencional. Si esto fuera cierto, el manuscrito no sería incomprensible por su complejidad, sino por la incompatibilidad entre su lógica interna y nuestra manera de procesar la información. Sería como intentar comprender un idioma que no solo utiliza palabras distintas, sino que se basa en una forma completamente diferente de estructurar la realidad. Esta idea introduce una dimensión filosófica al enigma. Nos obliga a considerar que el conocimiento no es universal en su forma, sino condicionado por las capacidades cognitivas de quienes lo generan y lo interpretan. Si el manuscrito pertenece a un marco conceptual radicalmente distinto, entonces su desciframiento podría requerir una transformación en nuestra propia forma de pensar. La persistencia del misterio también ha generado reflexiones sobre la naturaleza del significado. ¿Puede existir un texto con sentido que, sin embargo, permanezca inaccesible para todos los lectores? ¿Es posible que la comunicación esté condicionada no solo por el lenguaje, sino por las estructuras mentales que permiten comprenderlo? El manuscrito se convierte así en un desafío existencial. No solo cuestiona nuestras herramientas científicas, sino también nuestras certezas sobre la capacidad humana para interpretar el mundo. En este contexto, el libro deja de ser un objeto externo para convertirse en un espejo que refleja nuestras limitaciones. Al enfrentarnos a este enigma, descubrimos que la frontera entre lo conocido y lo desconocido no siempre está en el exterior. A veces, se encuentra en los propios mecanismos con los que intentamos comprender la realidad. A medida que el manuscrito ha sobrevivido al paso de los siglos, ha adquirido una dimensión simbólica que trasciende su contenido literal. Ya no es solo un libro extraño guardado en una biblioteca. Se ha convertido en una presencia constante dentro de la historia del conocimiento, una especie de recordatorio silencioso de que la comprensión humana no es absoluta. Cada generación lo ha mirado con la esperanza de ser la primera en descifrarlo. Y cada generación ha tenido que aceptar la misma conclusión inquietante.
el misterio permanece intacto. Esta persistencia ha dado lugar a una pregunta fundamental. ¿Por qué este libro sigue existiendo sin haber sido olvidado, destruido o descartado, como una simple curiosidad histórica? La respuesta parece estar en el impacto psicológico que produce. El manuscrito no solo plantea un enigma intelectual, despierta una sensación de inquietud más profunda, relacionada con la idea de que existen conocimientos que pueden permanecer fuera de nuestro alcance durante periodos indefinidos. En un mundo donde la información se ha convertido en uno de los recursos más valiosos, la existencia de un texto que desafía toda interpretación adquiere un significado especial. Nos recuerda que el progreso científico y tecnológico no garantiza la eliminación de todos los misterios. Al contrario, cada avance puede revelar nuevas preguntas que antes ni siquiera habíamos considerado. El manuscrito también ha influido en la forma en que concebimos la relación entre pasado y futuro. Su presencia nos obliga a pensar en la historia no solo como una sucesión de eventos, sino como un proceso en el que ciertos enigmas actúan como puntos de referencia. Estos enigmas mantienen viva la curiosidad y estimulan la búsqueda constante de conocimiento. Para algunos, el libro representa la prueba de que el saber humano siempre será incompleto. Para otros, es una invitación a seguir explorando, a no aceptar límites definitivos en la comprensión de la realidad. Esta dualidad ha contribuido a que el manuscrito mantenga su relevancia incluso en contextos culturales y científicos muy diferentes. Al final, su mayor poder no reside necesariamente en lo que contiene, sino en lo que provoca. Genera preguntas que trascienden disciplinas, desafía paradigmas establecidos y nos recuerda que la historia del conocimiento está llena de territorios aún por descubrir. Así, el manuscrito continúa ocupando un lugar único en la memoria colectiva, no como un relicario de respuestas, sino como un símbolo permanente de la relación entre la curiosidad humana y el misterio que la impulsa. Después de siglos de intentos, el manuscrito sigue allí, inmutable, silencioso, como si el paso del tiempo no tuviera ningún efecto sobre su misterio. Generaciones enteras de mentes brillantes han intentado descifrarlo. Han aplicado lógica, ciencia, tecnología, intuición. Y aún así, el libro continúa resistiendo. No se trata de una falta de esfuerzo, ni de una ausencia de inteligencia. Es algo más profundo, algo que parece desafiar la propia naturaleza de cómo entendemos el conocimiento. Este manuscrito no solo plantea preguntas sobre su origen o su contenido. Nos obliga a confrontar una realidad incómoda. Tal vez no estamos preparados para comprenderlo. Tal vez su mensaje no pertenece a nuestro tiempo. O tal vez nunca fue creado para ser interpretado de la manera en que intentamos hacerlo. En ese sentido, el libro deja de ser un objeto del pasado para convertirse en una presencia viva dentro de la historia humana. A lo largo de este viaje, hemos explorado teorías, hipótesis y reflexiones que van desde lo científico hasta lo filosófico. Hemos visto cómo un simple conjunto de páginas puede convertirse en un desafío que trasciende generaciones. Y en ese proceso, descubrimos que el verdadero enigma no siempre está en lo desconocido, sino en nuestra necesidad constante de encontrar respuestas. El manuscrito sigue allí, esperando. No sabemos si algún día será comprendido. No sabemos si su significado transformará nuestra visión del mundo o si simplemente continuará siendo un símbolo de lo que no podemos explicar. Pero lo que sí sabemos es que su existencia nos recuerda algo esencial. El conocimiento humano no es una línea recta hacia la verdad absoluta, es un camino lleno de incertidumbre, curiosidad y misterio. Quizá el día en que logremos descifrarlo, descubramos algo extraordinario, o quizá comprendamos que el misterio siempre fue parte del aprendizaje, porque en el fondo, cada pregunta sin respuesta es una puerta abierta hacia nuevas formas de pensar. Recuerda, algunos secretos no están ocultos para ser encontrados, están ocultos para enseñarnos a buscar. Esto fue Curioso Pasado, donde la historia deja preguntas y los misterios comienzan.